Hoy vamos a hablar en el tema número 4 correspondiente a la cátedra Obligaciones 3 del séptimo semestre de la carrera de Derecho en la Ilustre Universidad Santa María, la responsabilidad civil extracontractual de los daños causados por cosas, bienes muebles o inmuebles, y los daños ocasionados por animales. Vamos a establecer las disposiciones legales de ambas responsabilidades y en relación a la responsabilidad por los daños causados por cosas, quiénes son las personas responsables, el concepto de guardián, las pruebas del actor y las defensas o excepciones del demandado. En relación a la responsabilidad civil extracontractual por los daños causados por animales, vamos a establecer qué debe entenderse por animal y cómo se presenta la culpa de la víctima. El fundamento legal de la responsabilidad civil de los daños causados por las cosas lo encontramos en el artículo 1193 del Código Civil, que establece que toda persona es responsable por los daños causados por las cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que esos daños causados son como consecuencia o provienen de la culpa de la víctima, del hecho de un tercero, de un caso fortuito o de una fuerza mayor. Y en relación a las personas responsables tenemos dos categorías de responsables, que es el guardián jurídico, que en este caso es el dueño de la cosa, y el guardián material, que es la persona que tiene bajo su guarda, bajo su responsabilidad, el bien mueble o inmueble, la cosa. Yo puedo ser dueña de un bien, de una cosa, pero no tenerlo bajo mi responsabilidad. No se produjo el daño bajo mi responsabilidad. Y los requisitos de procedencia para la responsabilidad civil extracontractual por los daños causados por cosas, en primer lugar, tenemos que demostrar el daño y su cuantificación. Estos daños pueden ser materiales o morales, o ambos inclusive, morales y materiales. Número 2, debemos probar la intervención de la cosa. La norma abarca a bienes muebles e inmuebles, cosas peligrosas o no peligrosas. Y en tercer lugar, debemos demostrar la relación de causalidad entre el daño sufrido y la actuación o la intervención de esa cosa o de ese bien. Y en cuarto lugar, tenemos que demostrar la relación, la condición de guardián de la persona civilmente responsable, que como dijimos anteriormente, es la persona que tiene bajo su guarda ese bien, esa cosa, ese inmueble. En relación a las pruebas del actor, para intentar esa responsabilidad civil extracontractual, en primer lugar tenemos que señalar que la persona tiene que demostrar que efectivamente se produjo un daño, que experimentó un daño. Tiene que demostrar la condición de guardián, de la persona que tenía bajo su responsabilidad esa cosa. Y la relación de causalidad, el vínculo causal entre el hecho de la cosa y el daño que se produjo. Y las excepciones o defensas del demandado, en primer lugar, podemos señalar, el guardián tiene que probar, la persona que supuestamente va a ser responsable, que no hay una relación de causalidad entre el daño y la cosa, que esa cosa que yo tenía bajo mi responsabilidad no produjo ningún daño. En segundo lugar, que el daño se produjo por la culpa de la víctima. No fue mi bien el que produjo un daño. Fuiste tú el que con tu intervención produjo ese daño. En tercer lugar, el hecho de un tercero. Y en cuarto lugar, un caso fortuito o una fuerza mayor. En relación a la responsabilidad civil extracontractual por los daños causados por animales, encontramos su fundamento legal en el artículo 1192 del Código Civil, que establece que el dueño de un animal o el que lo tiene bajo su cuidado debe reparar el daño que éste ha causado, aunque se hubiere perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el accidente ocurrió por falta de la víctima, por un hecho del tercero. Cuando la norma dice el que se ha perdido o extraviado, ¿qué quiere decir esto? Que si mi perro se perdió y produjo un daño, igualmente yo soy responsable por los daños causados por el mismo. Y para los requisitos de procedencia de esta responsabilidad, tenemos en primer lugar, tenemos que demostrar la condición del dueño o guardián del animal. Número 2, que el daño
que produjo el animal, que ese daño que se produjo es como consecuencia de la actuación del animal y que ese animal tuvo una participación o una intervención activa. En relación al daño que producido por el animal, debemos señalar que cualquier tipo de animal, doméstico, no doméstico, manso o bravío, cualquier tipo de animal, la persona que tiene bajo su guarda un animal y que produce un daño es civilmente responsable. Igualmente se requiere, como dijimos anteriormente, la intervención o participación activa del animal. El animal debe participar activamente en la producción de ese daño. Y en relación a las excepciones o defensas del demandado, primero puede alegar que ese daño se produjo por una causa fortuita no imputable, que no se produjo ningún daño, que él no es el guardián de ese animal, que no hubo ninguna intervención activa del animal. Cualquiera de esas circunstancias lo eximen de la responsabilidad. Y en relación a la culpa de la víctima, esta responsabilidad no se produce cuando el guardián, cuando la persona que es demandada, logra demostrar en primer lugar que el hecho que produjo el daño ocurrió por la culpa de la víctima. La víctima excitó, provocó, irritó a ese animal. Si usted tiene un animal y su vecina viene y se acerca y le hace cositas y le toca el rabito y el animal muerde a la vecina, usted se exime de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la vecina tuvo culpa, excitó, irritó, provocó a ese animal. En segundo lugar, cuando yo tengo un perro en mi casa y es un extraño el que se introduce en mi terreno, en mi casa, y el perro le produce un daño, en ese caso igualmente quedo eximido de responsabilidad porque la víctima fue la que se introdujo en mi vivienda y como consecuencia el perro se molestó, se irritó, se exacerbó y le produjo un daño a esa persona. Bueno, hasta aquí el tema número 4. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que haya sido de su agrado.